presento a Edgardo Mas. Les presento al profesor Edgardo Massa, para quien no los conoce, profesor de inglés de la Universidad del Biobío, tiene un magíster en Humanidades, con mención en Mundo Contemporáneo, además de realizar clases de inglés. Él también dicta algunas asignaturas relacionadas con su magíster, como televisión, cultura y nuevas costumbres, y también sonidos e imágenes del último siglo, desarrollando toda la parte humanista, haciendo, digamos, relación con su magíster. Así que tiene dos áreas que él investiga, o dos áreas donde él se desarrolla, como es el inglés y la parte humanista. Por eso la charla se llama, profesor, que es bastante largo el título. Solo las humanidades nos salvarán de la extinción. Yeah. Entonces lo dejo aquí para que nos explique por qué solo las humanidades nos van a salvar de la extinción. Usted lo ha dicho, profesora, solo las humanidades. Hola, buenas tardes a todos, a todas, Buenas a todes, como hay que decirlo ahora. Eh, bueno, esta charla surge a partir de una hipótesis eh, de que los acontecimientos que han estado ocurriendo desde los últimos 100 años, o desde que a lo mejor parte la revolución industrial, y específicamente los últimos 70 años, cuando hemos visto que el desarrollo de la sociedad y de la humanidad toma un camino que es bastante eh, negativo desde el punto de vista de la sustentabilidad de la vida en la Tierra, ¿ya? Y eso se ha dado porque siempre hemos hecho cosas que a veces puede decirse son necesarias, pero son negativas, ¿ya? Y muchas de ellas se hacen en nombre del progreso. Y en nombre del progreso es que se han hecho la mayor parte de las cosas que hoy día hacen que el planeta esté en peligro, ¿ya? Entonces, voy a compartir un PowerPoint, no sé si estoy habilitado para eso. Sí, dice compartir pantalla aquí. Entonces, y a partir de ahí voy a ir explicando esta hipótesis, que es parte también de una investigación que estoy haciendo al respecto, ¿ya? Entonces, ahí quiero compartir con ustedes eso, eh, para que esto se divulgue. Bien, aquí estamos entonces. Voy a correr un poco aquí algunas cosas. Bueno, aquí está el título. Solo las humanidades nos salvarán de la extinción. Yo coloqué también esta imagen, que es de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, de Edvard Munch, una pintura, y se llama El Grito. Ya estamos hablando de más de 100 años, y donde Edvard Munch representa a un ser humano, a una persona, que da un grito que nadie lo escucha, ¿ya? Allá hay otras personas, esto pareciera ser un muelle, ¿no es cierto? Allá se ven, parece, embarcaciones. Y este es el grito de cada ser humano que tenemos nosotros. Cada persona tiene un grito dentro de sí por distintas razones, ¿ya? Este ser humano podría representar a toda la humanidad, pero también puede representarnos a cada uno de nosotros en este grito que tenemos, que nos, esta sociedad o este mundo que nos está presionando, y no sabemos, a veces no encontramos un camino, no encontramos una salida y nos estresamos.
¿ya? Entonces quise representar el principio de la charla en este grito del ser humano, de la tierra y todos los seres vivos tal vez que están dentro de ella, porque eh, todos somos afectados directa o indirectamente con lo que está pasando en el mundo. Según el filósofo español José Ferrater Mora, el término humanitas fue empleado en Italia para referirse a los maestros dedicados al estudio y enseñanza de las humanidades, estudios liberales no profesionales, como aquellos abordados por los juristas. Y eso sería, dice, el humanista era el que se consagraba a las artes liberales, y dentro de estas, especialmente a las artes liberales que más en cuenta tienen lo general humano: historia, poesía, la retórica, en alguna época la gramática, incluyendo la literatura, y la filosofía moral, ¿no es cierto?, que viene ya desde hace harto tiempo atrás. Ese es un fundamento, ¿ya? También a aquellos que tradujeron la Biblia, la antigua Biblia, que venía en griego y se tradujo al latín, también a ellos se les llamó humanistas. Así, las humanidades corresponden a aquello que tiende a responder la pregunta por la acción deliberada del ser humano y la proyección de sus habilidades teóricas, con las que define y entiende su realidad y su modo de estar en el mundo. El término humanidades se refiere a un conjunto de conocimientos y enseñanzas que remiten a la cultura. La cultura solamente la posee y la hace el ser humano, ¿no es cierto? Entonces podríamos decir que todo lo que el ser humano hace podría ser cultura. Una piedra no es parte de la cultura, pero si esa piedra es tallada, comienza a ser parte de la cultura porque se transforma en una escultura. Como expresa Adela Cortina, las humanitas tendrían un primer significado de civilización y cultura. En este sentido, la cultura fundada en las humanidades es beneficiosa para el ser humano porque favorece la capacidad de reflexión, de meditación sobre el saber y eventualmente de integración a su propia vida para iluminar mejor su conducta y el conocimiento de sí misma, que lo dice Morán. Esta parte creo yo que es fundamental en lo que planteo yo, ¿no es cierto? Donde dice de integración en su propia vida para iluminar mejor su conducta, ¿ya? Porque la conducta es la que nos ha llevado a estar como estamos. Al reconocer la capacidad reflexiva y crítica del ser humano, las humanidades orientan una visión de la realidad construida y en construcción. Y eso es lo que deberíamos también tomar en cuenta, ¿no es cierto? Esa capacidad de reflexión de lo que se está construyendo. De acuerdo a Adela Cortina, una formación humanista conduce a una comprensión e interpretación del sentido de las cosas, que son indispensables para el desarrollo de los fundamentos racionales en que tienen las acciones humanas, de Lagos. Ella escribió eso. Todo lo que dije antes está opuestamente reflejado en esta foto. Y se fijan, ¿no es cierto? Ahí. Esto es en Concepción, ¿eh? En Pedro de Valdivia, una calle que yo frecuento y que, como pueden ver ahí ustedes, está este tremendo edificio aquí. Aquí está la iglesia de Lourdes y al lado hay casas, ¿ya? Como media cuadra hacia acá. Y estas casas tienen alrededor por lo menos 50 años, o tal vez más. ¿Ya? Estas casas que están a la orilla, digamos, hacia el río de la calle Pedro Valdivia, y más o menos un año y medio, comienza la construcción en un par de sitios de estas mismas casas que habían aquí, se vendieron
Y inmediatamente al lado de la iglesia empiezan a construir este edificio monumental, gigantesco, y es donde antes todas estas casas, esta media cuadra, tenían sol todo el día. Hoy en día prácticamente solo tienen en la mañana. Y ahí es donde nos empezamos a preguntar cómo es posible, ¿ya? Este gran edificio se plantó aquí en nombre del progreso, ¿no es cierto? Estar mucha gente cerca de lugares como escuelas, hospitales, universidades, que es lo que hace la publicidad en los distintos medios. Entonces, ¿pero qué pasa con la gente que vive aquí? ¿Qué nivel de vida, qué calidad de vida van a tener en invierno cuando les dé unas horitas de sol, cuando hay sol y nunca más, porque el edificio está, pero inmediatamente si aquí termina esta casa, aquí hay una especie de entrada como si fuera la entrada a los garages del edificio, y eso sería todo. Da que pensar, ¿no es cierto? Porque en nombre del progreso decimos, este edificio tiene que estar aquí. Y si alguien dice, pero me va a quitar el sol, entonces empieza a ser ridículo el argumento. Así tenemos ciudades, ¿no es cierto? Como, bueno, esto no lo es, pero ciudades como Nueva York, que son muy parecidos a esto, ¿ya? Donde en invierno, en general, en las calles de Nueva York no llega el sol en muchas calles porque hay edificios a ambos lados. Algo similar a lo que pasa en la avenida, la calle Aníbal Pinto, entre O'Higgins y San Martín. ¿Se han fijado que ahí casi no llega sol? Antes, como Nueva York, pasa en muchas calles. Bueno, y aquí también está reflejado el cambio, ¿no es cierto?, que está manifestando de lo verde a lo café. Y para mí, aquí hay una de las razones. A partir, ¿no es cierto?, de como 2500 años atrás, el uso excesivo de la razón como esto del pensamiento lógico, ¿ya?, en nombre del progreso y hoy en día la productividad y o la competitividad, nos han llevado a tener un mundo estresado, contaminado y sobrecalentado, con hambrunas y guerras. Porque este uso excesivo de la razón a mí me obliga a hacer cosas. Y eso es progreso. Hoy en día, yo recuerdo que el presidente Lagos, en una alocución que hizo en IRADE, me parece que fue hace algunos años atrás, terminando su discurso frente a los empresarios, dijo, aquí lo único que vale es producir, producir y producir. Lo demás es música. ¿Ya? Entonces ahí calzamos con esto de la productividad. ¿Sí? Y también se dice que para que el país crezca debe ser competitivo a nivel mundial. Pero todo esto es la respuesta a este progreso y a través de esta razón. Pero este uso excesivo de la razón, como digo yo, y que lleva o tiene como resultado todo esto, ¿ya? El mundo estresado, las personas, recuerden que el estrés es una enfermedad del siglo XX, de mediados del siglo XX. Antes no se conocía eso, ¿ya? Y bueno, por lo tanto, también la contaminación, ¿ya? Sobrecalentamiento del planeta. El planeta en los últimos 100 años ha aumentado en promedio 1,1 grados. Y tenemos ahora que ponernos bloqueador solar factor 30 hacia arriba, porque tenemos un tremendo hoyo en la capa de ozono por producto de los gases, ya que se arrojan a la atmósfera, deterioran la capa de ozono, y nosotros estamos sufriendo, Sudamérica, Europa no, Estados Unidos tampoco, porque justo el hoyo de la capa de ozono que produce el 20% de los países más ricos, ¿ya? Los países más ricos son los que producen la mayor contaminación, el 80% de la contaminación del mundo la produce los 20 países más ricos, que son los del G20, y
hicieron este hoyo en la capa de ozono que nos afecta a nosotros, y que en Europa es igual que cuando, ¿se acuerdan? Cuando nosotros íbamos a la playa en los años 70, o antes incluso, que uno se ponía, no se ponía bloqueador, se ponía bronceador para quemarse voluntariamente, porque el sol no quemaba. Tenía que estar uno todo el día botado en la playa para que lo quemara. Pero hoy en día, al mediodía, uno no puede estar más de 15 minutos sin ninguna protección porque el sol nos quema la piel. Imagínense las plantas, los árboles, reciben toda esa radiación. Bueno, eso es lo que está pasando. Y dentro de esto, este uso excesivo de la razón produce todo eso porque la objetividad es un argumento para ridiculizar cualquier cosa que digamos en contra, como lo que dije antes. Pero este edificio me va a tapar el sol. Ya no sea ridículo, porque lo que va a producir este adelanto es mucho mayor que a usted le quite el sol. Y por lo tanto, esta objetividad luego se convierte en un argumento para obligar. Así lo decía nuestro desaparecido Humberto Maturana, en donde, claro, si a uno le dicen, no, pero que esto es objetivo, esto es lógico, pues, o sea, no podemos hacer otra cosa. Por lo tanto, obliga. Y ningún otro argumento es válido, como el argumento irracional de decir, sí, pero me va a quitar el sol. Y pasa esto. En Santiago se ha dado últimamente un concepto que se llama los guetos verticales. Bueno, son estos edificios que tienen 25 pisos y que están todos hacinados unos al lado del otro. Y aquí vemos un círculo, ¿no es cierto?, donde hay casas. Detrás también hay casas, poblaciones tradicionales que tienen más de 50 años. Y pasa esto, le están quitando el sol. La medida, ¿no es cierto?, le va quitando sol a otros lados, pero el desarrollo que significa para la comunidad plantar estos edificios que pueden tener cientos de departamentos, es el argumento para obligar, ¿ya? No sé si me escuchan bien, porque me dice que mi conexión es un poco débil, así que espero que no se corten, ¿ya? Pero si no me dicen nomás, si es que se está escuchando mal, para que yo repita. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, aquí está el pensamiento lógico, el razonamiento, ¿no es cierto?, el uso excesivo de la razón, que nos dice que hay que construir esto, porque las grandes ciudades tienen que crecer hacia arriba y no hacia los lados, ¿ya? Y así después podemos llegar a ser una ciudad como Nueva York, como Chicago, ¿no es cierto?, que son unas tremendas urbes, que son una mole de cemento. Y en el camino irán quedando las poblaciones tradicionales, ¿no es cierto?, que les quitan el sol, ¿ya? Pero yo estoy siendo así bien poético cuando digo que les quitan el sol, porque en el fondo les quitan las calles, les quitan el agua, ¿no es cierto? Porque imagínense, para suministrar agua a estos edificios, sufren la población del lado, ¿ya? Si todos estos departamentos tienen un auto cada uno, el tránsito entre las 7:30 y las 9 de la mañana en las calles de alrededor debe ser terrible. Entonces, y aquí hay un sitio desocupado que no me cabe la menor duda que pueden hacer otro condominio parecido a este. Entonces, ahí se va deteriorando la calidad de vida. ¿Pero por qué las empresas contaminan? ¿Son los gerentes y directivos más las personas? No, los gerentes son personas como cualquier otra, que en su casa, en su barrio, son personas comunes y corrientes que se preocupan del vecino, lo saludan todos los días, juegan el pasto, pero cuando se convierten entre las 8 y las 6 de la tarde en gerentes o directivos, toman decisiones a través de la empresa que perjudica a otros. Y eso es porque la empresa es una persona jurídica en donde todas las penas y culpas las pagará esa persona jurídica y no las personas naturales que las dirigen. Entonces la empresa se ha convertido en una persona con derechos y obligaciones,
así como nosotros que somos personas naturales que también tenemos derechos y obligaciones. Pero ¿qué pasa? Años atrás se dijo, el que contamina, paga. Entonces la multa era que si una empresa contaminaba, tenía que pagar una multa. Y las empresas empezaron a colocar dentro de su presupuesto anual gastos por multas. Entonces así pagaron y pagaron. Le pasó a Petros, le pasó a otras empresas que contaminaban. También las empresas cuando plantaban o presentaban un proyecto de una empresa, esta es la empresa que estaba de acuerdo a todas las leyes medioambientales, etcétera, y después cuando se construía era 3, 4, 5 veces más grande que lo que se había presentado en el proyecto. ¿Y qué pasaba? Los multaban y ellos pagaban y la empresa seguía adelante. Entonces, por eso las empresas contaminan, porque pagan, pueden pagar. Entonces, esta persona jurídica, como no tiene una conciencia, utiliza este razonamiento que obliga a los demás y nosotros los seres humanos pagamos las consecuencias. No estoy viendo el chat, ahí sí. Ah, ya, muchas gracias, dijo Juan Pablo. Sin embargo, si pusiéramos nosotros en la balanza todo eso, pero le pusiéramos este condimento que dice que el conocimiento es la única riqueza que no empobrece a quien la entrega, pero sí enriquece a quien la recibe, y hablamos de este conocimiento humano, tal vez otro destino estaríamos forjando, ¿ya? Esta frase la dijo Nuxiordine hace algún tiempo atrás y que me pareció extremadamente potente, porque habla de riqueza, ¿ya? Pero no una riqueza mercantilista, sino que una riqueza más bien de conciencia y espíritu. ¿Y de qué humanidades podemos hablar cuando decimos esta formación humanista? Yo me voy a las tres tradicionales, ¿ya? Que son las más antiguas. La historia como tal ya en los griegos se contaba, ¿no es cierto? Tucídides es uno de los historiadores que contó la guerra del Peloponeso, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de miles de años, igual que la literatura y la filosofía. Entonces, cuando hablo yo de que las humanidades nos salvarán de la extinción, me refiero a que si uno conoce, no tiene para qué ser erudito uno en estas cosas. Para los eruditos son los profesores, los historiadores, los investigadores, ellos son eruditos. Pero nosotros, que somos personas comunes y silvestres, no tenemos que ser eruditos, pero sí al menos conocer algo, ¿ya? ¿Y para qué? Por lo siguiente. La historia nos permite entender el contexto actual. Como decía un colega que ya se retiró de historia de nuestro departamento, el pasado va forjando el presente y por lo tanto yo no me puedo explicar la situación de hoy en día sin un estallido social. Y no me puedo explicar un estallido social sin los 40 años previos. ¿Se fijan? No me puedo explicar un movimiento hippie, que lo vamos a ver un poco más adelante, una mención cortita, sin una guerra de Vietnam. No me puedo explicar el movimiento de los punk sin un mercantilismo neoliberal europeo. No me puedo explicar una guerra del Gualmapu, una guerra de más de 300 años, sin explicar lo que se conoce como colonialismo o modelo eurocéntrico. Entonces la historia nos explica, la historia nos permite saber dónde estamos parados. Y aquí tengo algunos ejemplos.
Toda la gente que va a París y se saca fotos hoy en día, tal vez no todos saben que el Führer estuvo aquí mismo, donde hoy la gente se saca las fotos frente a la Torre Eiffel hace unos 70 años atrás, cuando Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, invade Francia. Con todo el mal que surge a partir de la Segunda Guerra Mundial y a través de la ideología nacionalsocialista. Ahí está. ¿Sabrán estas personas que ahí mismo estuvo Hitler sacándose una foto? ¿Sabrán estas personas que caminan por el Trocadero frente al mismo lugar anterior, frente a París, que Hitler marchó con su Estado Mayor después de invadir Francia y llegar a París? Eso es la historia. Saber dónde uno está parado. Aquí en Chile pocos saben que a Galvarino le cortaron las manos en Escuadrón, aquí, al ladito pasadito San Pedro. Que a Pedro de Valdivia lo mataron frente al fuerte Tucapel en Cañete. Que la batalla de Andalién se llama batalla de Andalién porque se peleó aquí cerca, en estas aguas pantanosas que dicen. Y ahí está el río Andalién. Hoy en día los buses de turismo con publicidad del día de hoy se pasean por el Arco del Triunfo y 70 años antes marcharon las tropas de Hitler por ahí mismo donde caminan o transitan los vehículos. Se fijan, en otras partes de Europa hoy caminan las familias haciendo turismo, pero antes hubo destrucción y muerte. Ahí hay un soldado alemán abatido en la Segunda Guerra Mundial. Y las personas pasan por ahí, tal vez sin saber que hubo muertos en esas mismas calles. La segunda razón por la cual yo elegí estas tres áreas de las humanidades es porque la literatura nos sensibiliza. La historia nos hace saber dónde estamos parados y por qué llegamos a donde estamos desde el punto de vista de los sucesos, ¿ya? Y la literatura, en este sentido, la prosa, el teatro, la poesía, nos transportan a otros mundos y contextos. Nos transforman, nos hacen más empáticos, nos hacen solidarizar, por lo tanto, con los personajes, o también a criticar esos personajes o hacerles juicios de valor, ¿ya? Ahí está el Quijote, ¿no es cierto?, donde el Quijote nos hablaba del valor de la fidelidad, ¿cierto?, del valor de la amistad, ¿ya?, de la perseverancia en lograr metas en la vida. Entonces, en ese sentido, ciertamente el saber de literatura, leer literatura, eh, nos sensibiliza, ¿no? Eh, Hay algunos ejemplos que traje acá para graficar algunas de estas cosas. Y como siempre, como yo fui educado en el inglés, tuvimos que leer la obra cumbre de Shakespeare, que es Hamlet, y que Hamlet es un príncipe de Dinamarca, cuyo padre murió un mes antes de que estos guardias le informaran al príncipe Hamlet que aparecía un fantasma en el castillo, en un extremo del castillo. Pero ese fantasma se aparecía todos los días, pero no hablaba. Y por eso estos guardias, conocidos de Hamlet, van y le dicen, y Hamlet va a ver, y ahí el fantasma habla y le dice que es el fantasma de su padre asesinado por su madre y su tío, los que casualmente se casaron recién, lo que hace que Hamlet empiece a pensar en que puede haber habido algo ahí, y el espíritu de su padre le dice que Hamlet tiene que ser el instrumento de su venganza. Y ahí empieza Hamlet a dudar. Ser o no ser, dice él. Y el ser o no ser se refiere a ser o no ser el arma, el instrumento de la venganza. Estar o no estar loco, porque yo nunca he visto un espíritu, ni un espíritu me ha hablado.
¿Estaré loco? Dice. Ser o no ser y vengarme y después soportar todo lo que viene después. El dolor, la muerte. Entonces, se fijan, Hamlet representa la duda que tenemos todos los días nosotros en cada una de nuestras decisiones. Y Shakespeare lo representa en una obra de teatro. Dudamos, yo le digo a mis alumnos, ustedes dudan cuando están en el segundo año de su carrera, ¿será lo que yo quiero? ¿Estoy bien aquí? Nosotros dudamos en vacunarnos en algún momento dado porque decían que nos podían poner un chip. Dudamos todos los días. ¿Ya? ¿Me compro o no me compro el nuevo celular? Ya en una cosa más vulgar y light. Entonces, ¿se fijan? A aquellas personas que se sienten enamoradas de otras y se plantean el matrimonio, ¿se casan o no se casan? ¿Y si no resulta? Esos son planteamientos que se dieron, que se han dicho hace ya 500 años. Shakespeare plantea esta duda hace 500 años. Y así varias otras obras de Shakespeare, como El Rey Lear, Otelo, etc. Hay muchas obras de Shakespeare que llegan hasta nuestros días porque los temas son atemporales, son de siempre. Aquí tenemos otro famoso, el Fausto de Goethe, donde Mefistófeles le dice a este Fausto frustrado de la vida, ya mayor, que quiere el conocimiento, pero a la vez quiere tener experiencia vital de juventud. Entonces el Señor, en palabras simples, Fausto le dice, mire, fírmeme aquí y yo le prometo que todos sus sueños se van a cumplir. Y lo hacen. Y rejuvenece, Fausto rejuvenece, vuelve a sus 20 y enamora a Gretchen. Pero como todo esto va en contra de algo natural, Gretchen después se vuelve loca, queda embarazada de Fausto, mata a su hijo, la meten a la cárcel con pena de muerte, pero una cuestión celestial la salva. ¿Ya? Fausto no va en contra de Dios. Él quiere llegar a Dios a través de la perfección que él no ha logrado y vende su alma al diablo para lograrlo. Entonces, ¿de qué nos habla aquí? Del camino. El camino que debemos tomar, ¿ya? Hacer lo correcto a lo mejor. ¿Se fijan? Entonces, si nuestros jóvenes leyeran todas estas cosas cuando llegan antes de los 20 años, pero supieran comprender esto, la vida tal vez sería más fácil para ellos desde el punto de vista de las decisiones que toman. Porque aquí en el fondo todos le hemos vendido el alma al diablo al menos una vez al mes, pues si comprara créditos, venderle el alma al diablo cuando uno firma y ya. Por estas ansias de tener el objeto, firmo y le vendo mi alma por 6, 10, 12 meses a la empresa que me está ofreciendo este objeto del deseo. Entonces, ciertamente que la literatura nos sensibiliza. Constantino Cavafis tiene un poema muy bonito que a mí me gusta, que es de principios del siglo pasado también, que él toma como base a Ulises cuando vuelve en su viaje, que Ulises, el rey de Ítaca, ¿no es cierto?, que fue sentenciado al ostracismo por 10 años y se encuentran en la última parte de su viaje con la guerra de Troya y después vuelve, y en este viaje Constantino Cavafis toma el personaje, ¿no es cierto?, de Ulises y le habla. Y voy a leérselos porque a mí me gusta mucho. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino si tu pensar es elevado, ¿se fijan? Si tú eres culto, no existen estas supersticiones. Si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo.
Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás, si no los llevas dentro de tu alma, si no, si no los yergue tu alma ante ti. Es decir, depende de nosotros. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues con qué placer y alegría a puertos nunca vistos antes. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano, y toda suerte de perfumes sensuales, cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas. En el fondo ahí está hablando él del conocimiento más que de lo material que se dice ahí. Ve a muchas ciudades egipcias a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino. No olvidar para dónde vamos. Mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Claro, pues yo pensando en que voy a Ítaca, viajo. Sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tienes ya nada que darte. Aunque la hayas pobre, Ítaca no te ha engañado. Así sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. Me parece bonito, me parece interesante, y en el fondo que estamos en un camino, ¿ya? Nuestro destino cada uno lo decide, nuestra Ítaca, pero el camino hay que disfrutarlo. Y en eso estamos, con todo lo que ello significa. También la filosofía, dije yo, que era dentro de estas tres áreas que a mí me dicen que yo puedo tener un mejor pasar por la vida, ¿ya? Porque la filosofía nos desarrolla el pensamiento crítico, este pensamiento reflexivo, no actuar a tontas y a locas, ¿no es cierto? Porque la filosofía nos abre los ojos para esto, nos permite evaluar las situaciones laborales, políticas y de la vida de mejor manera. Por cierto, tal vez si tuviéramos un mejor conocimiento de estas tres áreas, nunca habría habido un golpe de Estado en Chile, nunca habría habido un estallido social en Chile, porque a lo mejor nuestras decisiones como país habrían sido mejores, con una sociedad más educada, pero en su totalidad, y educada en estas áreas de las humanidades. Y por eso yo le llamo la educación en humanidades o por humanidades. La filosofía nos permite responder las preguntas fundamentales de la vida, nos habla de la ética, de la moral, ¿no es cierto? Como dice don Luis, esta ética que se mantiene en el tiempo, que no cambia y la moral va cambiando de acuerdo a los tiempos. Antes era inmoral andar pilucho por la calle. Hoy, ¿no es cierto? También nos ayuda a buscar el sentido de la vida. Albert Camus, que los otros le dicen Camus, decía eso, que la vida no tiene sentido, hay que dárselo, ¿ya? Aristóteles hablaba del justo medio, aunque a Aristóteles lo acusan de ser el primero que empezó a ver la cosa con un razonamiento excesivo que nos ha llevado hasta ahora, después pasando por Descartes, ¿no es cierto? Que Descartes le dicen otros, con el discurso del método, y todo esto llevado a un pensamiento lógico, siempre lógico, que finalmente nos ha traído a que estemos a punto de desaparecer, ¿ya? Y el justo medio que hablaba Aristóteles no era ni más ni menos que lo mismo que decían nuestros abuelos: todos los excesos son malos. O sea, no hay que ser ni tan temerario que te pueda dañar, ni tan temeroso que te estanques y no avances. Los abuelos decían en una filosofía más simple todo esto. Pero también la filosofía nos habla de lo apolíneo y lo dionisíaco, este equilibrio que antes de Aristóteles existía, estamos hablando de 2500 años, ¿eh? Entonces existía esto, ¿no es cierto? Lo apolíneo era lo bonito, la armonía, ¿no es cierto? El orden, ¿ya? Y lo dionisíaco eran las fiestas. eh, en la tragedia se daba esto de ir a la catarsis, ¿no es cierto? Donde todos
gritaban en el teatro porque lo que estaba pasando ahí los identificaba, entonces se sacaban todo ese estrés a través de la tragedia griega, y había un equilibrio. Se dice que los griegos encontraron ese equilibrio entre lo apolíneo y lo dionisíaco, mientras que después de Aristóteles y después el mundo moderno ya solamente era lógica, la lógica, no, pero es que esto tiene que ser científico, esto tiene que ser lógico, no le demos rienda suelta a lo irracional porque eso no es correcto. Y aquí estamos. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, a Sócrates en un acto de desobediencia civil. Para ser fiel a sus principios, prefiere morir a cambiar o retractarse de lo que decía, ¿no es cierto? Se habla hoy en día incluso que, y yo estoy de acuerdo con eso, en que debe prevalecer un diálogo práctico, ¿ya?, para llegar a decisiones más equilibradas con la razón o esta reflexión lógica que nos han planteado después a partir especialmente de Descartes. ¿Y por qué? ¿Por qué todo esto? Porque somos seres biológicos, históricos, pero también lingüísticos. Somos biológicos porque somos herederos de nuestros antecesores, nuestros padres, nuestros abuelos, y así hasta el primero que tiene nuestro linaje. ¿No es cierto? Algunos dirán hasta David, ¿ya? Otros no sabemos de dónde exactamente, pero bueno, ya tenemos el ADN de todos los que vienen de atrás. Y por eso no salió igualito a su mamá o su papá. ¿Se han fijado que decimos eso? Porque la apariencia a veces se parecen físicamente. Los gestos y las maneras son iguales. Son iguales. Entonces, ciertamente somos seres biológicos y traemos este parecido, ¿ya? Y a veces actuamos igual. Pero para a veces no actuar igual, pero de una manera equivocada, tenemos que tener educación humanista. También somos seres históricos porque hay una historia que todos conocemos, que es la historia de la humanidad, ¿ya? Y que nosotros somos así porque fuimos colonizados por los españoles y trajeron su cultura. Entonces, esa historia de la humanidad para nosotros es la historia occidental. Somos herederos de la tradición occidental. Cuando hablo occidental, hablo de Europa, no hablo de los aborígenes americanos, no hablo de mapuches, no hablo de cahuéscars, no hablo de diaguitas, hablo de cultura occidental eurocéntrica. Y así también pero está la historia personal o familiar, ¿no es cierto? Traemos la mochila de la historia de nuestra familia, ¿ya? No es lo mismo ser, como le decía yo a algunos alumnos tiempo atrás, no es lo mismo ser descendiente directo y llevar el apellido Prat, porque yo puedo caminar con el pecho de paloma, ¿no es cierto?, frente al resto de la sociedad, pero también tengo una responsabilidad. Y no es lo mismo ser hijo de algún delincuente célebre, ¿no es cierto?, donde uno va a tratar de ocultar su pasado, porque tu pasado te persigue, ¿ya? Entonces, somos seres históricos ciertamente, y actuamos en base a eso. Tu padre nunca haría eso. Por ejemplo, decimos cosas así. O que la mamá te enseñó algo y tú no debes olvidarlo. Traemos esa historia, traemos esa mochila. Y también somos lingüísticos, y aquí tiene que ver con las humanidades, porque hablamos un idioma y este idioma nos encierra. Para aquellos que manejamos más de un idioma, entendemos tal vez un poco mejor eso, porque si uno no... ¿En qué sentido? Cuando uno maneja otro idioma y habla en ese otro idioma, ve las cosas desde otro punto de vista. Y yo siempre se lo digo a mis alumnos con el verbo like, ¿ya? El verbo like es gustar. En español nosotros decimos, a mí me gusta el chocolate. O sea, como que el chocolate viene hacia mí y me hace gustar. Pero en inglés no, la acción va desde mí hacia allá. I like chocolate. Y es como si yo dijera en español algo que ya no se usa, yo gusto del chocolate.
¿Quién dice yo gusto de algo? ¿Qué es lo correcto? Porque en español tiene que ir el sujeto, el verbo y el complemento, ¿ya? Entonces, en español deberíamos decir yo gusto del chocolate, pero decimos me gusta el chocolate y colocamos un me que no tiene que ir ahí porque ahí tiene que ir un yo. Bueno, los profesores de español se estarán riendo, ¿no es cierto? A raíz de eso. Pero son las cosas que se usan porque por ahí alguien dijo el uso sobre la regla, ¿no es cierto? Si se usa está bien, no importa que la regla diga otra cosa. Entonces, el idioma nos encierra. Cuando aprendemos otros idiomas podemos leer cosas en otros idiomas que no están en español. El 80% de la información está en inglés en Internet. Entonces, si yo no sé inglés, probablemente no puedo leer un escrito de algún chino o de algún oriental que escribió algo ahí y que no está en español. Hay libros que no están en español. Entonces, ahí es donde uno empieza a entender. Eh, y dice por ahí que no hay mejor remedio que esto, pues, o sea, leer mucho, ¿ya? Entender al otro, la otra cultura. Uno entiende mejor a los ingleses cuando sabe su idioma y lee en su idioma. También está la literatura universal y la literatura local, ¿no es cierto? La literatura universal ya lo dijimos, ¿no es cierto? Shakespeare, Hemingway, Cervantes, pero también está la literatura local, la sudamericana, cuando hablamos de local a veces, ¿no es cierto? Borges, García Márquez, o la más local, la chilena, ¿no es cierto? Huidobro, Gabriela Mistral, hoy en día Isabel Allende, pero ella ya pertenece al universo, ¿ya? Pero salió de aquí. ¿Mm? Entonces, vamos entendiendo mejor en estos términos lingüísticos nuestra cultura y la de los demás. Y al tener ese conocimiento vamos formando una identidad, una sensibilidad y una cultura. Entonces, entendemos que nosotros somos de aquí, pero fuimos colonizados con una cultura de allá. Entonces, si tenemos este conocimiento de estas tres áreas, como la historia, la filosofía, la literatura, qué sé yo, podemos apropiarnos inversamente de esa cultura para entendernos, aceptarnos y no tratar de ser como el otro. Yo me recuerdo que jocosamente, cuando yo estudiaba inglés en la universidad, habían eh, compañeros que como que estudiaba, me daban y la impresión, y este es un compuchenteo mismo, ¿no? Mismo, ya mío, como que me daba la impresión de que querían, renegaban de ser chilenos y estudiaban inglés para asemejarse y tratar de ser como el otro, ¿ya? Como un inglés o como un norteamericano. Yo siempre digo, a mí me gusta el inglés, pero amo el español, porque es mi esencia, pues de ahí vengo. Entonces uno puede, a través de estas tres áreas, conocer todo eso y tener una apropiación inversa para descolonizarme. Y aquí quiero nombrar un ejemplo que dijo Elisa Loncón cuando Marcela Cubillo la criticó por entre su vestuario, entre hablar mapudungún en la Convención Constitucional. Y Elisa Loncón le dice, Marcela, te invito a leer y descolonizarte. Claro, porque si yo le critico a un mapuche que hable mapudungún, oye, no hablen mapudungún porque aquí estamos en Chile y hablamos castellano, eso representa una cierta colonización que tengo yo en mi espíritu desde la cultura española europea. Todos tenemos algo de mapuche por ahí, un porcentaje pequeño, ¿ya? Incluso hay algunos que dicen que tenemos una marca en el cuerpo que es ADN mapuche. Entonces, a través de estas tres áreas podemos llegar a identificarnos con nosotros mismos y que nacimos aquí en Concepción, que tiene una historia, que Concepción es parte de Chile y es parte de Sudamérica y que finalmente somos parte de Occidente. Y así ser menos intolerantes. ¿Y las artes? ¿Qué pasará con las artes? Bueno, yo quise dividir esto de las artes en dos cosas, el arte pop y el arte académico. Es una bien simplista la división, pero
creo que clarifica algunas cosas. Partiendo por el arte pop, es este arte más bien que está en las calles, ¿ya? Los grafitis y todo eso, ¿ya? Que los grafitis y gran parte del arte pop nacen como en los años 60 y específicamente el año 68 en estas protestas de los estudiantes de la Universidad de la Sorbonne de París en mayo del 68, y uno de los grafitis más populares fue el prohibido prohibir, ¿ya? Que es interesante. Y que ellos utilizaban el grafiti porque no tenían WhatsApp, no había internet, no había nada de eso. Entonces no les quedaba otra forma de comunicación que las paredes. Entonces ahí decía, como hemos visto también en las paredes de Chile, ¿no es cierto?, marcha por el orgullo gay o el LGBTQ más, tal día, a tal hora, ¿ya? Y el graffiti después se convirtió en una especie de arte, arte popular, y aquí está el poder de los hippies que mencioné antes, el flower power, por ejemplo, soul food, ¿ya? El poder de las flores, alimento para el alma. Haz el amor y no la guerra. Y entonces empieza a salir estos mensajes en las paredes que nos ayudaban a entender también algunas cosas y a veces abrir los ojos, ¿no? Los estudiantes de la Sorbonne no tenían muy claro por qué estaban protestando o qué iba a surgir de eso, pero ellos se encontraban que estaban como medios oprimidos en el sistema educacional de su época. Y como que los grafitis se convierten en obras de arte, aquí está el mundo de los países como África, por ejemplo, donde hay injusticia, hay lamento y hay hambre. Pero nosotros pocas veces vemos eso. Bueno, ahí están las paredes. Cuando no hay una forma de ver, están las paredes. Aquí está en inglés, uno dice, follow your dreams, sigue tus sueños, cancelado. Y aquí hay uno que dice, lo que reza abajo, dice, go to work, anda a trabajar, envía a tus niños al colegio, sigue la moda, actúa normal, camina por las veredas, ve televisión, ahorra para la vejez. ¿Le suena? Obedece la ley, luego repite después de mí, soy libre. Interesante, ¿ya? Bueno, grafitis que salen en las paredes. Y este es el arte pop, ¿ya? Este que no está en los museos. Arte pop fue más o menos acuñado justamente por ahí por los años 60 con algunos artistas, ¿no es cierto?, que salieron a las calles, ¿ya? También Andy Warhol eh, creó algo del arte pop con, a partir, ¿no es cierto?, de imágenes ya hechas. Él las transforma, famosa en la imagen de Marilyn Monroe, en varias fotos pintadas por Andy Warhol con el pelo amarillo, rosado, etc. Entonces, esa era, como decía Benjamin, la imagen en la época de la reproductibilidad mecánica, ¿ya?, a partir de la fotografía, ¿no es cierto?, cuando ya se podía tener muchos originales. En cambio, antes de eso, los originales era uno solo porque se hacía uno solo, era como una pintura. Fight the Power, lucha contra el poder. Este es un grupo de música que se llama Public Enemy de Estados Unidos, que nace por ahí por los años 80, 90, y que son los primeros gritos, que es lo mismo que podemos ver nosotros en las calles hoy en día, que, que nos han llevado a todo lo que estamos viendo hoy en día. Esto no es nuevo, ¿se fijan? No es nuevo. En Estados Unidos se dio con la lucha de los derechos civiles de los negros en los años 60, el voto femenino. Chile, el voto femenino empezó, se aprobó como en el año 47, 48, pero la primera vez que pudieron votar fue como 4 años después, por los años 50, las mujeres, y estamos hablando que estábamos en la mitad del siglo XX y la mujer no podía votar. Entonces ahí es donde entra esto del fight the power, ¿ya? Hay que luchar contra el poder, dicen estas personas, para que podamos lograr, por ejemplo, que pudieran votar las mujeres en los años 50, que pudieran los negros tener derecho a voto en Estados Unidos recién en los años 60. Y ahora viene lo que llamé la alta cultura, ¿no es cierto?, esta que está en los museos,
Y aquí tenemos una obra fabulosa, La Coonte se llama, que está en Italia, en el Museo Vaticano, y que representa a este sacerdote de Troya, que cuando los griegos llevaron el caballo de Troya para regalárselo a los troyanos, que era una trampa, ¿no es cierto? Este señor pensó, no será una trampa, y empieza a tratar de advertir a los troyanos que no acepten este regalo dejado olvidado por los griegos, y como este empieza a advertir, y los dioses, como Atenea y Poseidón, estaban de parte de los, y no tenía aquí, los dioses griegos eran casi humanos. Atenea y Poseidón estaban de parte de los griegos, mandan 2 serpientes marinas gigantescas a que maten a Laocoonte y a sus hijos, a su familia, y esta es la representación que fue encontrada enterrada en Roma hace varios años atrás. ¿Ya? Y aquí está representada la literatura, se fija, en una escultura maravillosa de hace muchos años atrás. Una pintura, ¿no es cierto?, que se llama El juramento de los Horacios, ¿ya?, donde el padre, Horacio, padre de los Horacios, está tomándole el juramento de guerra. Pero si uno lo mira aquí, ve eso, pero si uno no sabe, no ha tomado cursos, no ha leído de estas cosas, no ve. Ya, pero si uno empieza a analizar la pintura, hay tres cosas, ¿no es cierto? Aquí hay una, aquí hay otra y aquí hay otra, y están separadas por estos pilares. En fotografía el análisis es que, como somos occidentales, empezamos a leer por el lado izquierdo, así como leemos, analizamos ahí, llegamos al centro, y después de que ya vimos todo lo esencial, seguimos pululando por la imagen y tendemos a salir por el lado derecho. Si analizamos esto, el tema del cuadro, los Horacios, juran ante su padre luchar hasta la muerte por el triunfo de Roma, que es el ámbito masculino, ¿no es cierto?, de la época, la acción, la decisión. Las mujeres de la familia muestran su abatimiento ante la lucha que se avecina, ámbito femenino, sentimiento. ¿Se fijan? Claro, aquí ellas saben que probablemente no vuelvan. Y el tema está sacado de una tragedia del autor francés Comille, quien a su vez se inspiró en una historia narrada por Tito Livio. Representa una escena de la guerra entre las ciudades de Roma y Alba Longa, que buscaban dominar el centro de la península itálica. Para solventar el conflicto, el jefe de Alba propuso que combatieran 3 hermanos por cada bando, los Horacios por Roma y los Curiacios por Alba Longa. Y ahí está representado, más allá de lo que significaba la guerra, ¿no es cierto?, el dolor, la valentía, etcétera, etcétera, etcétera. La piedad de Miguel Ángel, que está en el Vaticano, ¿no es cierto?, aquí podemos ver, después de que Jesucristo es bajado de la cruz, lo recibe su madre, la Virgen María, y todo el genio de Miguel Ángel, esto es una piedra, es mármol, pero parece tela, ¿se fijan? Uno pareciera sentir la tela. Esta técnica se llama drapeado, como si la tela estuviera mojada y se pega a la piel, ¿se fijan? Y una de las curiosidades es que la Virgen María se ve más joven que Jesús. Y la leyenda dice que las vírgenes no envejecen. Por eso la Virgen María se ve así a sus 20, mientras Jesús tenía 30 o 33. Y aquí también ella tiene un terciado que dice Buonarroti, porque alguien en la época dijo, esto no es de Miguel Ángel. Y en un acceso de ira, va en la noche y él le escribe su nombre ahí con el cincel, que no quedará duda que esta obra es de él. Pero ahí está representada el arte, ¿no es cierto?, que nos sensibiliza cuando vemos las venas de Jesús en su mano, cómo la piel toma la forma cuando ella lo sujeta, pero él se ve tan liviano que ella no manifiesta. Tomar un cuerpo no es fácil, pero aquí él parece que estuviera flotando. Su único pie que está sobre el suelo es el pie derecho. ¿Sí? Cosas del arte. Aquí también me interesó la Capilla Sistina porque hay algo interesante dentro de todo esto. Este es el techo, ¿ya?, que representa el Antiguo Testamento. A la derecha después está el día del juicio final. Es una maravilla. Y que si ustedes se fijan, aquí hay poco azul.
Ya no, lo que se ve como azul no es azul, es más bien verdoso, una cosa así, porque el color azul era muy caro porque se hacía del lapislázuli que solo se traía de Afganistán. No habían descubierto el lapislázuli en Chile todavía, entonces lo tenían que comprar y era carísimo. 20 años después de que terminó esto, Miguel Ángel pinta el, el, el día del juicio final y el Papa Alejandro aquí no, le costó harto para pagar, ¿ya? Y porque se lo pasaba en guerra el Papa Alejandro. Entonces, cuando puede finalmente pintar la muralla del altar, ahí le sacó un ojo de la cara y está lleno de azules el día del juicio final con lapislázuli. Y nos acercamos a la parte central del techo y ahí está cuando Dios crea a Adán y fíjense, Adán está como distendido, relajado, ¿ya? Y quiero pasar a la imagen siguiente, que esto, en este don que que tienen los artistas, ¿no es cierto? Fíjense que la mano de Dios está estirada y el dedo también está bastante estirado, ¿se fijan? Sin embargo, Adán está así como relajado y su dedo está como que sí, que no. Bueno, el dedo de Adán, el dedo índice, que no alcanza a tocar el dedo de Dios, representa el libre albedrío del ser humano. Acá tenemos otra foto que se llama La Madre Migrante, que es sobre... esta foto se hizo tan famosa que hizo salir a Estados Unidos, entre otras cosas, de la depresión de los años 30, gracias a esta foto de Dorothea Lange, que representa a esta madre que mira hacia el horizonte sin ninguna perspectiva, porque acababan de vender las ruedas del auto que lo llevaba hacia California buscando un mejor horizonte, pero para comprar comida, el marido tuvo que vender las ruedas del auto y ella, después de eso, queda mirando así. Y ahí tiene el hijo menor, la hija menor, tiene 5 hijas, ahí hay 3. Aquí está la menor en sus brazos, se ven sus ojos ahí, la nariz y la boca. ¿Diga? Ella murió el año 87, pudo salir adelante, podemos decirlo. Aquí hay otro que representa la soledad, de Edward Hopper. Ya tenemos un bar, una cafetería a altas horas de la noche pareciera, la calle vacía, y todos los que están ahí parecieran estar solos. Incluso esta pareja que están al lado, uno al lado del otro, pero parece que estuvieran solos. Edward Hopper se especializó en representar la soledad del ser humano allá por los años 40, 50. Entonces, este es famoso. La pregunta es, después de ver todo eso, ¿deberían las humanidades ser enseñadas o estar presentes durante toda la vida y no solo en la educación formal? ¿Nos ayudarán estas humanidades después cuando trabajamos a que en esa empresa o yo como profesional o como líder de algo tome mejores decisiones porque tengo una formación equilibrada entre lo técnico y lo humanista? Esa es la pregunta. Las humanidades, con esto termino, son como la alimentación sana. Le dan fuerzas al pensamiento y permiten tener mejores herramientas para tomar mejores decisiones en la vida. Solo las humanidades nos salvarán de la extinción. Muchas gracias. Eso es lo que tenía que decirles. Espero no haberlos aburrido. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por los aplausos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Gracias, profesor Morales. Gusto de verlo por acá, pues. Gracias, Jans. No sé si hay alguna pregunta o quieren conversar algo. Como que me pasé un poco de la hora. Perdón por eso. Tiene que poner el micrófono. ¿Se puede tomar la palabra? Sí, por supuesto. Ah, vale, vale, gracias. Que no sé la dinámica, entonces no quería... De eso se trata, que puedan comentar, puedan preguntar. O sea, los auditores somos muy patudos, entonces no quería hacer tanto. Oye, no, muchas gracias, Edgardo, por la charla o la conversación que estaba llevando a cabo, apoyado ahí de esas láminas tan bonitas y de esos reflejos de expresiones, digamos, tanto de poesía, arte, teatro, en fin, de tantas formas que habían ahí.
Me causó un poco de curiosidad la actividad cuando la había anunciado en los correos de la universidad. Me dio gusto también ver a la profesora Jania como parte ahí de los organizadores, como ella es de nuestro consejo de escuela, también un poquito es nuestra como escuela, así que decidí entrar para conocer más. También profesor Luis, que también es de la casa con su trabajo que ha hecho en ética. Así que felicito ahí al Departamento de Estudios Generales por tener esta actividad para la comunidad, para las personas interesadas, tanto de la universidad como de afuera. Me dio gusto dejar este ratito del día, que no lo tenía pensado, para oír algo tan gratificante, que invita obviamente a la reflexión personal y algunas cosas a la reflexión colectiva. Algunas cosas por ahí que tú dijiste me dan ganas más tarde de conversarla con mi señora, los hijos. Hay otra que por ahí la voy a lanzar en alguna reunión con colegas, cosas que son muy cotidianas y que si uno en realidad se detiene un ratito para tratar de darle un giro a pequeñas acciones que uno tiene en su cotidiano, son contributivas al bienestar, digamos, de uno como persona y del entorno, ¿no es cierto?, de la comunidad. Así que nada, te felicito. Yo incluso me apunté algunas cositas que me llamaron la atención, pero no vale la pena porque no es una clase esto, entiendo que es una jornada ahí para compartir. Así que gracias, Edgardo. Sí, bueno, gracias por tu palabra, Fernando. Sí, ciertamente la idea es que salga de acá, ¿no es cierto? Yo siempre le digo a mis alumnos, esos alumnos que tengo en la asignatura de televisión y en los otros también de Sounds and Images, que hay cosas que si a ellos les interesa tienen que volver a investigarlo y después conversarlo con sus padres, conversarlo en familia, porque la idea es que volvamos a tener un equilibrio entre lo racional y lo irracional, que entiéndase por irracional no las locuras, sino que lo que equilibra la razón en el fondo, este pensamiento lógico que ha sido llevado al exceso en los últimos 100 años, y es por eso que estamos a punto de extinguirnos. Alguien, como dije en un momento dado, en los últimos 100 años la temperatura ha subido apenas 1,1 grado en promedio, y los científicos dicen que si sube en estos próximos 50 años a 1,4 ese promedio, y todo. Ya no hay nada más que hacer. Estamos hablando de 3 décimas de grado más. Entonces, ahí es donde entra esto de las humanidades y lo humanista y lo humano, lo que nos hace ser humanos. Entonces, ese era el mensaje, en el fondo, de todo esto. He escuchado cómo se ha puesto de moda hablar de los saberes. Me gusta esa expresión así en plural, que creo que refleja, digamos, un poco esa idea que dices tú. No puede estar todo puesto en un conocimiento único científico mandante, sino que es una suma desde las experiencias hasta los otros conocimientos. Yo creo que es súper interesante eso que tú dices. Y por lo mismo también cuando tú decías esa parte hace un rato atrás, que dijiste una frase muy bonita que yo no conocía, como que entrega conocimiento no se empobrece y el que lo recibe enriquece. Me pareció súper inteligente esa frase. Eso es importante también, que el conocimiento tenga libre circulación, que sea, bueno, idealmente gratuito, pero en un mercado que hay detrás, obviamente no es accesible a todos. Y ahí se genera una cosa desagradable y dispar, ¿no es cierto? Esto del teatro a Luca, qué fantástico que existe y que se mantenga a Luca o a menos Luca, a menos de Luca, ojalá, ¿no es cierto? Y la literatura que sea accesible y la revista científica que no sean todas de pago, o sea, en todo ámbito se genera, todo es un mercado y que al final empobrece porque no permite el acceso. Exactamente, la discusión hoy en día en el arte ¿es arte o es capital? Entonces, no es arte como era por amor al arte, como antes en algunos casos. Hoy en día todo está, hay toda una industria del arte hoy en día, y la verdad es que se ha deshumanizado. Bueno, Ortega y Gasset habla de la deshumanización del arte. Entonces, ahí es donde tenemos que volver, tenemos que rebobinar, porque si no, no nos quedan 50 años en la Tierra, como ya lo advirtieron los científicos. Y es por eso que digo que solo las humanidades nos van a salvar de la extinción, porque el razonamiento lógico es el que nos ha llevado a donde estamos. Entonces,
esta irracionalidad del pensamiento, es decir, Sócrates y antes, ¿no es cierto?, de Aristóteles, es cuando existía este equilibrio que se perdió después con Aristóteles y después con Descartes, y llegamos hoy en día a que todo lo que no tiene lógica es irracional y por lo tanto hay que descartarlo. Cuando esa irracionalidad es la que, y cuando digo irracionalidad, repito, no hablo de locuras, sino que simplemente hablo de equilibrar. ¿Por qué me tienen que quitar el sol con un tremendo edificio al lado? O el progreso nos ha llevado a que intervengamos en la naturaleza. No es lo mismo construir un puente sobre un río que construir una represa. Porque el río deja de ser río cuando construimos la represa, pero cuando construimos un puente no deja de ser río. Entonces, eso es lo que nos ha llevado a todo esto, colocar más y más represas, cortando los ríos, los cursos naturales, cortándole el camino a los salmones que subían los ríos, etcétera, etcétera. Fracturando la tierra, querían colocar represas en el sur, cuando decían Patagonia sin represas, ¿se acuerdan? Porque íbamos a hacerle una cicatriz a todo el país con esta línea de alta tensión, ¿ya? Pero eso era el progreso, eso era lo lógico. ¿Cómo podía yo ir a decir, oiga, pero van a cortar todo el bosque nativo para que pasen los postes? Usted está loco, me habrían dicho. Hay que hacerlo. Ese es el punto, ¿ya? Profesor. Le felicito, Edgardo. Realmente nos honra en el departamento con su charla sobre la humanidad y poder difundirlas. Y es el departamento de humanidades, de la Facultad de Educación y Humanidades, nuestra gran responsabilidad. Y nos hace reflexionar, porque las 4/5 partes del pensamiento contemporáneo son más irracionalistas que racionalistas. Esa parte de racionalidad, de un equilibrio, es solamente una pequeña partecita, porque domina lo práctico sobre lo teórico, como dice Siaka, la voluntad sobre el intelecto y la vida sobre la razón. Entonces, ¿cómo entendemos la vida? ¿Cómo entendemos nosotros todo esto? Nos ha traído a reflexionar y a pensar, ¿no es cierto?, que somos, a través del progreso, creando de progredir y agredir y persuadir y que el otro piense como yo pienso, disculpe la molestia, progresando y es destrucción, ¿verdad? ¿Cómo nos estamos destruyendo dentro de estas 4/5 partes que están dominando este mundo contemporáneo, con esa filosofía intelectualista y racionalista del romanticismo alemán? Y bueno, es para pensar, y gracias por ello. Así que felicitaciones, Edgardo. Gracias, profesor, muy amable. No sé si hay algo más, o eso sería. Bien, profesor. Bien. No, Muchas gracias. Tiene fans, profe. Sí, como siempre ella, ahí. Me alegra mucho verla. Y desde un celular entra, se nota ahí el gato desde un equipo móvil, pero muy bien, muy interesante. Saludos a Carol también, que no la veía hace mucho tiempo. Mucho saludarla. no sé si hay más preguntas. No, profe. No, señora Lube. Pero estoy encantada, señora. Sí, pues. Me encantó, me encantó. Y Sí, también apunté, muy bien, muchas gracias. Yo me sentía un poco como pollo en corral ajeno después de 2 charlas de salud y después va a venir una 4ª charla de salud, entonces dije, ¿qué estoy haciendo yo acá? Ay, profe, no diga eso. Es buena salud para el alma, para el espíritu. Sí, las humanidades son como la comida sana. Claro, por eso los griegos llamaban a la paz higiene, una salud mental y una salud física. Y el oikos, ¿no es cierto?, la casa, la eikonomos, las normas de la casa, tienen que estar sanas. Entonces, gracias por su salud. Algo que se me olvidaba, ¿no es cierto?, a propósito de la poesía y la técnica, que ahí don Luis seguramente lo puede explicar mucho mejor que yo, porque la poesía para los griegos no era la poesía que tenemos nosotros. ¿Ya? Para nosotros la poesía es simplemente un elemento, como un alimento para el espíritu, hablar bonito, como lo decía Cavafis en el poema, pero para la poesía, los griegos era poiesis. Poiesis es producir. Los griegos no era la poesía que tanto odiaba Platón, no era la poesía de las palabras, sino que era producción. Eso es la poiesis. Y la poiesis la llevaban a cabo a través de la técnica, lo que hoy día conocemos como la técnica, pero para ellos era la artesanía.
Claro, porque el tex en griego es H, en latín face. Bueno, la Entonces, técnica. entonces, eso es interesante ver el punto de vista griego. Y en ese sentido, claro, nuevamente hay que volver. Hay que no retroceder, pero hay que volver a pensar. Sí. Eso. Me Gracias, late profe. Gracias, de gracias. pensar, como decía Heidegger. Gracias, Edgardo. Muy bien, entonces, bueno, agradezco a Edgardo por su buena disposición. Como dijo la señora, no, como dijo Edgardo, ¿cierto? Anteriormente estuvimos con disfagia en el adulto mayor, después la segunda fue envejecimiento exitoso, teníamos que hacer un alto con las humanidades, nos salvarán de la extinción, y el próximo jueves le toca a la psicopedagoga señorita Geraldine Campos, que nos hablará de estimulación de estrategias cognitivas. Está orientado al adulto mayor porque estas jornadas son de crecimiento para el adulto mayor, pero eso no quiere decir que todo público pueda asistir, ¿ya? Entonces, próximo jueves a las 5 de la tarde nuevamente, espero que nos conectemos, invitar también a sus amistades para otra interesante charla. Me despido de todos ustedes, un gusto de verlos, señora Lube, Carol, y a todas las personas que se Gracias. conectaron. Muchísimas Gracias. gracias. Gracias por la paciencia y la atención. No. Que estén muy bien. Nos seguiremos viendo. Sí, Gracias, gracias, hasta profe. luego, muchas Gracias. gracias. Se pasó.